Hoy nuestro viaje por los servicios de inteligencia del mundo tiene como destino un país azotado desde hace 6 años por la guerra civil. Nos referimos a Siria. Para ello, como siempre, nos acompaña desde nuestros estudios de Radio Nacional en Málaga, Sasi Alami. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, Sasi? Pues aquí, dispuesta a seguir contando historias muy reales de espionaje. Sasi, antes de seguir, si te parece, hacemos una pausa para escuchar la introducción que nos ha preparado nuestro compañero Manuel Verdegay. Todo Estado dispone de unos servicios de inteligencia cuyo cometido fundamental es recopilar y analizar la información con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, cuando el Estado se rige por principios no democráticos, la labor de estos servicios de inteligencia va más allá de la mera salvaguardia del propio Estado. Lo que hacen en realidad es garantizar la continuidad del régimen. A todos les interesa solo el poder. Qué vergüenza de líderes árabes. Y eso es lo que, en esencia, hacen los servicios de inteligencia de Siria desde hace décadas: garantizar la continuidad de la familia al-Assad en el poder. أما أنتم فلا وطن لكم لأن وطنكم هو حيث مصالحكم الانتهازية حيث جشعكم. Cuando en 2011 las revueltas de la primavera árabe llegaron a Siria, el germen de la violencia ya estaba instalada en la sociedad de aquel país. Un país donde existía corrupción política, económica y social, donde había violencia, donde se practicaban las torturas, los secuestros y las desapariciones. Con todo ello, las revueltas iniciales se convirtieron en guerra civil. ¿Qué clase de misil ha caído aquí? Era un coche bomba. ¡Cuidado! Podría explotar, Khaled. Y en este proceso los servicios de inteligencia siria jugaron un papel esencial. Un avión a reacción verde. Es ruso. Es el avión que vimos antes, Khaled. Esta mañana iba en esa dirección. Es el mismo avión. Ese hijo de puta de Bashar nos tiene vigilados desde el cielo todo el tiempo. El origen de la Mukhabarat o inteligencia siria debemos buscarla en el patriarca de los al-Assad, en Hafez, quien en 1970 se hace con el poder en Siria tras un golpe militar. Hafez al-Assad, que llega a la presidencia con el apoyo de los militares y con el respaldo exterior de la Unión Soviética, es consciente desde el principio de su propia debilidad y asume como prioridad rodearse de un servicio de inteligencia fuerte, pero sobre todo leal. Para ello no duda en recurrir a las personas que le son más afines, miembros de su familia, de su clan o de su propio grupo sectario. A ellos les entrega no solo el poder, sino la libertad de actuación para reprimir cualquier gesto de oposición al régimen. Dicho con otras palabras, la Mukhabarat se ha convertido con el paso de los años en una pieza de vital importancia para la propia pervivencia del régimen sirio. Sasi, ¿la guerra civil ha convertido a Siria en un estado espía o lo ha sido siempre? Bueno, yo creo que sin lugar a equivocarnos podríamos decir que Siria es un estado espía. Mira, yo tengo el testimonio de una persona, concretamente de Damasco, que hace algún tiempo me dijo que a los niños en las escuelas hay profesores que les dicen algo así como: dime quién habla mal del presidente. Estoy hablando de niños con 8, con 9 años. Si desde la escuela se les induce a ser como una especie de pequeños agentes secretos, imagínate cuando son mayores. Esto sucedía ya con el régimen del anterior padre y predecesor de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, el anterior presidente, pero son muy parecidos, ¿eh? O sea, la respuesta es que protegen a su presidente sobre todas las cosas. Los orígenes de esta manera de entender la inteligencia, yo no me voy a remontar
al Imperio Otomano, que sería un rollo. Pero sí es cierto que desde el momento ya remoto de la historia, Siria no había gozado de esa estabilidad hasta la llegada al poder de la familia al-Assad. He mencionado antes al padre Hafez al-Assad, y desde ese momento, pues este clan familiar perteneciente a una secta islámica muy minoritaria, que son los alawitas, han demostrado una más que clara tendencia a perpetuarse como forma de gobierno. Y claro, esto pues les lleva a crear una especie de estado de hipervigilancia, un estado policial en el que tienen como finalidad prioritaria detectar posibles disidentes, rebeldes y personas que no son afines al régimen. Claro, pero por lo que me contabas hace un momentito de los niños en el colegio a los sí, que eso se es testimonial, ¿eh? Eso me lo han contado a mí testimonial. O sea, sí, que está toda la población sujeta a que se le pregunte... Hipervigilancia. Exacto. Un estado policial. Y a que se acusen unos a otros. Y a que se acusen unos a otros. Dime quién, dime si en tu casa se habla mal del presidente. Bueno, esto sucede muchas veces en regímenes dictatoriales, no es tan extraño, sucede ahora en Siria, pero vamos, ha sucedido en otros países. No hemos hablado de ellos, pero ya verás cómo vuelve a salir este tema, ¿no? Claro, pero fíjate, Sasi, que este tipo de espionaje, digamos, de este tipo de filtraciones desde la población, a mí me da bastante miedo, porque puede pasar como en la época de la Inquisición, que unos a otros se estén acusando simplemente porque tengan rencillas entre ellos. O porque piensen diferente. También, claro. O porque piensen diferente, o porque su familia en un momento dado delante de los niños diga algo en contra del régimen y el niño vaya al colegio, lo diga y entonces ya esa familia queda señalada. Wow. Sí, esto está sucediendo en Siria ahora. Siria. Y todo con tal de defender los intereses del presidente Bashar al-Assad, claro. Sujetarle, sostenerle. Mira, todo esto tiene, en realidad, muchos hablaron de la primavera de Damasco, cuando murió Hafez al-Assad, pues pensaron que su hijo, el actual presidente, pues que, no sé, que iba a traer una especie de corriente de aire fresco a Siria, ¿no? Que... Hombre, todo el mundo prometía claro. reformas, prometía avances, prometía apertura del país, prometía modernización, pero desde el año 2000, que entró en el poder, o sea, no ha cumplido absolutamente nada. O sea, aquella primavera de Damasco, pues en realidad se ha convertido en más de lo mismo que cuando vivía el anterior presidente, Hafez al-Assad. Claro, suele pasar este tipo de cosas. Lo vemos también en Kim Jong-un, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que este tipo de actitudes, lo del puño de hierro, que lo llaman muchos al régimen de Bashar al-Assad, pues tiene consecuencias trágicas para este tipo de países, porque lo que hace es crear un país. Ahora mismo Siria es un país muy complejo, solitario, aislado, con muy complicadas relaciones exteriores e internacionales que además se las han ganado a pulso los últimos dictadores que ha tenido, incluyendo el presente. Claro, Sasi, pero ¿cómo se llega a este conflicto que ya dura además 6 años? Bueno, efectivamente, lleva 6 años largos. Siria es un país que, si te das cuenta, llegó con bastante retraso a lo que se ha conocido como la primavera árabe. Llegó tarde a esta serie de revueltas callejeras, de gente enfurecida, que estaba cansada de vivir con miedo, porque esta es la realidad, cansada de no tener oportunidades y que, desde mi punto de vista, de manera ejemplar, pacífica, invadieron las calles, las plazas. ¿Qué pedían? Bueno, pues pedían libertad, pedían democracia, poder tener una vida mejor y con más oportunidades, especialmente en países árabes, tanto del norte de África como Oriente Próximo, que, fíjate tú, esto es un dato a subrayar, porque al contrario que sucede en Occidente, los países árabes son países muy jóvenes, que tienen un porcentaje muy elevado de personas que no alcanzan ni siquiera los 30 años. Que quieren oportunidades, que están cansados de ver cómo se vive en Europa o en Estados Unidos a través de las redes sociales. Y quieren eso. Ellos te lo dicen, yo quiero ir a Europa, quiero una casa y quiero un trabajo. Y están dispuestos a conseguirlo como sea. Fíjate lo que están pidiendo, fíjate qué cosas más básicas, cosa, ¿no? ¿verdad? Es que da cosa, ¿verdad?, oír a un joven de 30 años decir, quiero una casa y quiero un trabajo, que es lo más básico para un ser humano. Yo pienso, fíjate, que Bashar al-Assad pecó de ingenuo, porque estaba convencido de que su posición crítica hacia el régimen de Israel y hacia Estados Unidos le salvaría de esta primavera árabe. Le haría empatizar con el resto del mundo árabe, y no fue así.
No fue así. Aquella primavera de Damasco prometía cambios, reformas, modernización, que nunca se han cumplido, la verdad. Pues entonces, ¿cómo quiere que no exista una revuelta? Si tú prometes una serie de cambios y al final sigue todo como apolillado, porque este régimen de Bashar al-Assad viene también de su familia anterior, claro. Bueno, hay quienes dicen que todos los al-Assad son lo mismo. Prometen reformas, prometen modernización, pero bueno, el pueblo sirio pues sigue soportando un régimen dictatorial desde hace décadas y no sabemos si esto realmente va a poder tener un fin así a corto o medio plazo. Esta zona del mundo es un auténtico polvorín. Yo decía antes que la llegada tardía a Siria de estas revueltas de la primavera árabe han tenido una respuesta desproporcionada por parte del gobierno y Fuerzas Armadas sirias, porque intentaron desde el minuto cero abortarlas con fuego abierto, o sea, no era disuasorio, era vamos a por ellos. Todo lo cual, lejos de apaciguar las revueltas, pues lo único que ha hecho ha sido, a lo largo de los años, encender los ánimos y encender las calles. Claro, pero fíjate que yo pienso que Bashar al-Assad lo que pensó es no vamos a ir con chiquitas porque mira lo que ha pasado en los países anteriores, que han derrocado a sus dictadores. Entonces, y no están mejor, claro, y no están mejor. Y no están mejor. No están mejor. No podemos decir que estén mejor. En realidad, la Mujabarat tiene un funcionamiento muy contradictorio porque, por un lado, destaca su exceso de poder. Abusos, desapariciones, secuestros, torturas llevan al pueblo sirio a levantarse contra su gobierno. Pero también es cierto que la Mujabarat en ningún momento ha dado señales de no estar sosteniendo al régimen o de tener alguna pequeña intención de hacerlo. Es decir, es como si hubiesen fabricado a fuego lento conflictos que encienden las calles, pero si el pueblo se defiende, sus servicios de inteligencia perseguirán a los rebeldes, y así sucesivamente. Imagínate. Wow. ¿Cómo va a terminar este conflicto? Pues fíjate, yo creo que es que no sabe nadie cómo va a terminar este conflicto, ¿verdad? ¿Es así? Yo diría porque no hay pistas, no sé. No hay pistas, no, es que es muy complicado porque además hay una serie de intereses creados a nivel internacional que de muy difícil solución. Yo diría, y bueno, suscribo la opinión de muchos analistas en este sentido, que la solución militar es complicada porque lo más peligroso es que se está cronificando, si tenemos en cuenta que hay intereses internacionales muy civilinos, que impiden el final de este conflicto. Se trata, yo diría, de un conflicto de diseño, muy bien calculado, muy bien estructurado y con un infalible estratega en escena. ¿Adivina quién? Rusia. Claro. Bueno, por un lado estaba Rusia, estaba China, estaba Estados Unidos ahí metido, estaba Inglaterra, sí, había un montón de países. Sí, bueno, pero Rusia, es que además tras el Tratado de Osetia, República Independiente Georgiana de 2015, resulta que Rusia tiene acceso directo a Siria a través del Mediterráneo, cosa que antes no sucedía. El acceso tenía que producirse obligatoriamente a través de Irán-Irak. Bueno, pues ya no, ya tienen acceso directo por el Mediterráneo. O sea, es una manera de tomar Siria. Claro. Tengamos en cuenta que Siria, por su zona estratégica y geopolítica, está rodeada de hostilidades, que esto llama mucho la atención. Vecinos enemigos como Israel, terroristas, grupos radicales dentro y fuera de sus fronteras. Sí. Y potencias internacionales haciéndoles frente, como Estados Unidos, que en realidad hasta ahora, si de algo ha dado señales la comunidad internacional, es que más que priorizar el fin del conflicto sirio, priorizan el final de Daesh. Esta es la realidad. Que por supuesto es importantísimo, claro, acabar con Daesh. Es que nos encontramos con unos actores aquí una disyuntiva. Que dices, ¿cuál es peor? Exactamente, claro. Esa disyuntiva es complicada para la comunidad internacional. Sí. Oye, cuando vemos en televisión las imágenes de Siria, tengo la sensación de que es un país totalmente arrasado y que no existe ningún tipo de institución que sostenga el país, ¿no? O que por lo menos tenga unas reglas ahí. Veo tal desorganización y tal devastación que me parece muy difícil que la Mujabarat siga actuando con unos pilares. Bueno, este conflicto también perdura gracias, como tú bien dices, es cierto que no hay ni orden ni concierto, porque este conflicto perdura gracias a la debilidad y exceso, diferencias entre los grupos opositores al presidente. Esto también es muy típico en los países árabes, especialmente Oriente Próximo. Aparentan estar mucho más unidos y llevarse mucho mejor de lo que en realidad es, pero sufren una gran desunión y en muchos casos, a nivel esencial, sus verdaderos intereses son distintos. Imagínate, o sea, tú ahora mismo vas a Damasco y tú te encuentras un señor con un Kalashnikov y es muy difícil saber quién está luchando contra quién si no supiéramos previamente que existe ese conflicto. Esto sucede también en muchos lugares árabes. Vas a Libia y sucede lo mismo. ¿Quién lucha contra quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo?
Sufren una gran desunión y, bueno, pues intereses distintos, y además tengamos en cuenta que los grupos de inteligencia militar padecen una cierta, a ver cómo lo digo yo, paranoia con respecto a la traición. Es decir, son tremendamente paranoicos con respecto a los traidores, a los topos, a los infiltrados. Fíjate, son capaces de abortar una operación en pleno curso hasta que se hayan depurado todas sus filas. Y claro, todo esto retrasa los planes, retrasa las operaciones, lo retrasa todo. Intereses colaterales, según analistas y fuentes de inteligencia consultadas, sería fomentar, yo creo que intentan fomentar de alguna manera el cansancio internacional, que lo están consiguiendo. No sé si tú tienes esa percepción, yo sí. Fíjate que yo hay momentos en los que no logro comprender exactamente quién son todos los actores que están en este terreno sirio. Por un lado nos encontramos al Daesh. Por otro lado, nos encontramos a los kurdos también, Sasi. Por otro lado, nos encontramos a las milicias que están en contra Bashar al-Assad y los ejércitos de Bashar al-Assad. Entonces, llega un momento... el grupo, muy importante, disculpa que te interrumpa, el grupo libanés de resistencia islámica, Hezbollah. También. Que no le hemos... Pero bueno, sí, es cierto que hay varios actores, pero ahora mismo el crudo conflicto se da entre el presidente y régimen Bashar al-Assad y su pueblo. Esta es la cruda realidad. Que hay varios actores colaterales, sin duda, pero el enfrentamiento más duro y más cruento y más largo que se está produciendo en Siria ahora mismo es civil. Oye, es así, ¿por qué hasta ahora muchos consideran que el régimen de Bashar al-Assad es invencible? ¿Eso es cierto? Bueno, vamos a ver, ¿tú te acuerdas cuando yo te hablaba del departamento de desánimo que te causó cierta gracia? Sí, porque... Bueno, pues hay un departamento de desánimo del enemigo que resulta que es que en Siria funciona muy bien. Uh-huh. Y esto mantiene controlados a los opositores, porque claro, si yo te desanimo, bajo la autoestima, lo consigo a través de un montón de operaciones psicológicas y consigo hacer de ti, bueno, pues una persona que no cree en que pueda alcanzar sus objetivos, realmente estoy ganando la batalla. Claro. Esto le convierte, esto y otras muchas cosas, evidentemente, pero Siria tiene un régimen realmente que es muy complicado militarmente de solucionar. Y lo tiene porque sus servicios de inteligencia sujetan al régimen. Y cuando los servicios de inteligencia sujetan a un régimen, es muy complicado luchar contra él. Pero es muy poderoso la Mujabarat. La Mujabarat, mucho. Sí. Te lo he dicho desde el principio, mucho. Son muy poderosos y tienen un objetivo común, que es la permanencia del régimen, porque les interesa a ellos también. Y entonces, evidentemente, pues van a hacer lo que sea necesario para mantener al presidente al-Assad en el poder. Lo van a hacer siempre. ¡Qué barbaridad! Esto no sucede en el resto de países, por ejemplo, con la CIA, por ejemplo, con nuestro CNI, incluso con el Mossad. Esto no suele suceder. Los servicios de inteligencia normalmente pues lo que hacen es recabar información, cribarla, convertirla en inteligencia y ponerla en manos del decisor político para que haga algo, para que frene el golpe, el ataque, lo que sea. Uh-huh. Pero en el caso de los servicios de inteligencia sirios, la Mujabarat, el principal objetivo, sin duda, es mantener al presidente. Lo hacían ya con el predecesor, Hafez al-Assad, y lo siguen haciendo ahora. Cuando Hafez al-Assad, en 1971, da ese exitoso golpe que le lleva a ser el presidente sirio durante décadas, con mano de hierro, una dictadura con mano de hierro, ¿por qué lo hace? Porque los servicios de inteligencia le apoyaron. Desde ese momento ellos saben perfectamente que mantener de su lado y de su parte a los servicios de inteligencia es fundamental. Es lo único que va a seguir sosteniendo a la dinastía de los al-Assad. O sea que lo que me estás diciendo es que la Mujabarat tiene prácticamente el mismo poder que el dictador que está en Siria, ¿verdad? Bueno, tienen mucho poder. Los espías sirios, la verdad es que mandan mucho. Tienen un poder decisorio, tienen acceso a todo tipo de información, se inmiscuyen y entremezclan diariamente en la vida cotidiana y el desarrollo del país. Tienen también mucho poder financiero, mucho dinero, manejan mucho dinero y acceso a información secreta sin ningún tipo de limitación. Mandan muchísimo los espías sirios. Se inmiscuyen constantemente en la vida del ciudadano. Fíjate que la Mujabarat, por lo que me estás contando en toda esta conversación, Sasi, parece un servicio secreto muy estable
y además de poderoso, muy estable y muy metido en todas las instituciones. Y fíjate que lo que te decía antes, ¿no? Que me parece un país en el que la estabilidad no existe, pero los cimientos de la Mujabarat, por lo que me estás contando, son muy fuertes. Bueno, te hablaba antes del departamento de desánimo del enemigo. Este departamento está manejado por profesionales de inteligencia, por militares. Fíjate lo poderosos que son. Destrucción de hospitales en zonas rebeldes. ¿Qué intentan con esto? Extender la idea de que entre esos grupos migratorios de refugiados podría haber miembros de Daesh, yihadistas, agentes rusos infiltrados. En definitiva, un conflicto de diseño estratégico que no solo ha perpetuado el conflicto, sino que también, esto hay que decirlo, es un constante escaparate de promoción del poderío del Kremlin. Ajá. Que nadie lo dice, pero hay que decirlo también. Cuando tú me preguntas cómo consiguió confianza tal o cual agente, no, si la confianza no se consigue nunca. Como mucho puedes conseguir la oportunidad de hacerte mínimamente confiable como para estar dentro de la agencia. Uh-huh. Como mucho. Pero la confianza, ganarte la confianza, esto es un desafío constante a la desconfianza. Yeah. Todos contra todos. Y nadie se fía de nadie porque las agencias, hemos visto en más de una ocasión en esta sección, son bastante más vulnerables de lo que parece. Uh-huh. Ya te digo, la Mujabarat concretamente son capaces de frenar una operación en curso hasta que no depuren sus filas. Si sospechan que puede haber algún traidor, algún topo, algún no quiero ni imaginarlo. Lo frenan todo, lo paran todo. En fin, Sasi, nos quedamos sin tiempo, tenemos que dejarte, pero maravilloso la explicación que nos has dado del conflicto en Siria y de la Mujabarat, el que nos puedas explicar y todos entendamos un poquito más todo este lío en el que nos estamos metiendo con Siria, porque llega un momento en el que tanta información nos desinforma. Sí, contamina. Tanta información es contraproducente, pero mira, si me permites para terminar, sí. Hay una brevísima explicación que otra vez los autores, los escritores, los artistas, es como si volviesen a ser la voz del pueblo, ¿no? Se trata de Samar Yazbek, una escritora siria que en muy pocas frases, fíjate lo bien que explica lo que está sucediendo en Siria. Dice algo así como: solo aquellos que saben muy poco sobre Siria piensan que la revolución es la causa de la actual guerra. El régimen al-Assad lleva años trabajando para que Siria explote, para que los sirios decidan o den signos de querer deshacerse de al-Assad y su régimen, y el resto son excusas. Para el momento en el que el presidente se dé cuenta de que tiene demasiados opositores, salte el conflicto y se perpetúe. Si no ha dado su brazo a torcer todavía como está el país, dudo que llegue un momento en el que firme la paz este señor. Tiene una potencia muy fuerte que le sustenta. Sí. En fin, Sasi Alami, muchísimas gracias.